los trabajadores no nos vamos al mazo. Y seguimos en Quiero Retruco, estamos con nuestra primera entrevistada, en este caso vamos a hablar con la titular de la SICOP. La SICOP es la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires. Hoy estamos hablando con Marta Márquez. Marta, buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, Marta, déjame preguntarte antes de entrarnos un poco en el tema de ustedes, este día particular, ¿serás maradoniana, sos futbolera? Soy muy futbolera, hincha de River, pero con amor y una admiración por el Diego. Como todos los futboleros y las futboleras, digo. No se puede ser futbolero y no admirar al Diego, ¿no? Claro. La verdad que quedan todos un poco conmocionados con esto. Totalmente. Bueno, contanos un poco, ayer tuvieron un día de paro, ¿qué es lo que en qué situación se encuentra, qué es lo que le están reclamando al gobierno de la provincia? Estamos reclamando al gobierno de la provincia que nos convoque a la paritaria nuestra de los y las profesionales de la salud. Tuvimos una sola convocatoria el 19 de octubre, hace ya más de un mes, y nos hicieron una propuesta que consideramos insuficiente, pedimos que nos vuelvan a convocar, se comprometieron a convocarnos en esa misma semana, y la realidad es que hasta el día de hoy no hemos tenido nueva convocatoria, no tenemos ningún lugar de negociación en ese momento con el gobierno provincial. En todo este tiempo hicimos reclamos públicos, presentamos notas formales a la ministra de Trabajo, al ministro de Salud, intentamos vías informales para comunicarnos con los funcionarios y funcionarias, también del Ministerio de Economía. Hicimos una caravana en La Plata el 28 de octubre, visibilizando nuestros reclamos, otra caravana el 12 de noviembre y finalmente en Ciudad de Buenos Aires. Finalmente el sábado pasado el Congreso Provincial de Delegados resolvió tomar la medida de fuerza que llevamos adelante ayer porque los reclamos no son escuchados por el gobierno provincial. ¿Y qué es lo que les ofrecieron desde el gobierno en la paritaria? En la paritaria nos ofrecieron lo mismo que le habían ofrecido a la paritaria general del Estado, la que corresponde a los trabajadores y trabajadoras enmarcados en la otra ley, la ley 10.430, con la propuesta que nos hacían, llevaban nuestro salario de ingreso para el mes de noviembre, o sea, cobrar ahora en diciembre, a 51.000 pesos, lo que continúa siendo un salario que está casi en el límite de la pobreza, que marca el INDEC, está casi en 50.000, y que sigue siendo un salario que no tiene nada que ver con la responsabilidad de la tarea que llevamos adelante y sobre todo con haber puesto el cuerpo, el alma, las ganas y toda la fuerza para atender la pandemia, ¿no? Claro, porque cuando arrancó allá por marzo recordamos cómo todos aplaudíamos a los trabajadores del sector de la salud y eso se fue diluyendo con el tiempo, que fueron los que pusieron no solo el cuerpo, sino también que algunos lo han pagado lamentablemente con la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que les dicen del gobierno, Marta? Y por ahora a nosotros no nos dicen nada. Lo que han salido ayer a raíz del paro, a hacer algunas expresiones públicas, donde dicen que ellos proponen un diálogo, pero la verdad que no nos convocan. Entonces, decir que están proponiendo un diálogo, o como dijo el ministro de Salud el otro día, estamos cerca de llegar a un acuerdo. La verdad, nos parece muy bien que piensen que están cerca de llegar a un acuerdo. Ahora, no hay acuerdo posible si no abren una mesa de diálogo con nosotros y nosotras. Y eso es algo que hasta ahora no han hecho. Y además nosotros, además de lo salarial, tenemos en este momento una situación que requiere rápida resolución, que es que los compañeros y compañeras se puedan tomar días de licencia, descansar y recuperar fuerzas. Nosotros tenemos suspendidas las licencias de marzo de este año y hasta marzo del año que viene. Pero ahora que han disminuido un poco los casos y estamos menos pensionados en el sistema de salud, es el momento en que hay que tomar algunos días de descanso y recuperar fuerzas. Y esto hay que resolverlo con una resolución del Ministerio de Salud que habilite
tomar licencias de descanso, 12 días, lo que fuera, lo que se pueda tomar sin descuidar, por supuesto, la atención de los pacientes y las pacientes. Pero bueno, eso que venimos reclamando, eso hace más de un mes que venimos reclamando eso, tampoco hemos tenido por ahora una resolución. Estamos en Quiero Retruco hablando con la titular de la SICOP, que son los trabajadores del sector de la salud de la provincia de Buenos Aires. Vos, Tape, le querías hacer una consulta a Marta. Sí, Marta, ¿qué tal? Buenas tardes, te habla Oscar Muñoz. Quería consultarte si me podés precisar qué profesiones están comprendidas en la representación de la SICOP, porque eso es lo que no me queda muy claro, quizás a algunos oyentes les pasa lo mismo. Nosotros representamos a los y las profesionales de lo que nosotros llamamos el equipo de salud, es decir, médicos, médicas, trabajadores sociales, psicólogos, licenciados en enfermería, kinesiólogos, licenciados en bioimágenes. Nosotros tenemos en la provincia de Buenos Aires una ley de carrera hospitalaria que agrupa a todas estas profesiones de rango universitario en una sola ley, que nosotros decimos es la ley del equipo de salud. Entonces no tenemos esa dificultad que tiene la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Los y las licenciadas en enfermería, parte de nuestro equipo de salud, y todos tenemos los mismos derechos, todos cobramos el mismo sueldo, y cuando SICOP negociamos profesión. En este momento todos y todas cobramos malos sueldos, pero todos cobramos lo mismo. Claro, claro. ¿Y de qué cantidad de trabajadores y trabajadoras estamos hablando? Nosotros representamos 13.000 profesionales, más o menos, entre los hospitales provinciales, hospitales municipales y centros de salud, y también tenemos representación en el Hospital Nacional Posadas. Ese es todo el universo. Respecto ¿hubo una inversión del gobierno provincial para preparar al sistema? Porque siempre estábamos esperando el desborde de los casos, ¿no? ¿Eso fue real, Marta? Sí, hubo una decisión del gobierno provincial. Cuando empezó la pandemia, nosotros hicimos muchos reclamos y a nuestros pedidos, y por un acuerdo de la paritaria del mes de abril se implementó un comité de crisis provincial donde pudimos ir monitoreando qué pasaba, y de verdad el gobierno provincial hizo una inversión en ampliar camas de terapia intensiva, poner más respiradores, abrir hospitales modulares, todas decisiones correctas con las que había que enfrentar la pandemia. No hubo la misma inversión en ampliar la cantidad de personal, porque hablando de personal profesional, ¿no? Nosotros teníamos un déficit calculado al inicio de la pandemia de 2.500 profesionales en el sistema de salud, faltaban 2.500 profesionales, y de eso ingresó menos de 1.000. Entonces tenemos todavía ese déficit, y con ese déficit enfrentamos la pandemia. Nosotros dijimos bien al principio, es la oportunidad, algo la pandemia no era algo que estaba no solo no estaba en los planes de nadie, sino que era algo no deseado por nadie, pero entendíamos que podía ser también una oportunidad para fortalecer el sistema público de salud, que de últimas es el que brinda las respuestas a toda la población. Y pese a nuestros reclamos, no se fortaleció en el sentido de ingresar más personal, y no se fortaleció con mejoras de sueldo, eso claramente. Claro. Bueno, Marta, contanos entonces un poco, después del paro de ayer, cómo sigue el plan de lucha. Nosotros mañana tenemos reunión de nuestro Consejo Directivo Provincial, y allí vamos a evaluar cómo seguimos. Nosotros tomamos nuestras decisiones después en congresos provinciales. Veremos si el Consejo Directivo mañana decide convocar a un congreso, seguramente lo hará. Y la verdad, lo que estamos esperando y reclamando públicamente en todos lados es que el gobierno nos llame a paritarias. Es eso lo que tiene que hacer el gobierno. No se entiende por qué cerró unilateralmente el diálogo, y somos el único sector que no ha cerrado paritarias dentro del Estado provincial. Así que hacemos una fuerte apelación al gobierno a que cumpla con su compromiso y responsabilidad de llamarnos a paritarias.
Bueno, entonces están reclamando la apertura de paritarias del gobierno que no le está dando bolilla. Eso significa que de no tener convocatoria paritaria, sí, seguramente tendremos que profundizar nuestras medidas. Bueno, Marta, te agradezco por la nota y seguramente volveremos a hablar desde acá, desde Quiero Retruco. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que tengan buenas tardes. Un saludo. Ahí estaba Marta Márquez, titular de la SICOP, de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la provincia de Buenos Aires, y nos contaba un poco la situación en la que están los trabajadores, los profesionales de la salud en la provincia respecto a una medida que tomaron ayer, un paro de 24 horas ante la no convocatoria del gobierno provincial de la provincia de Buenos Aires a negociar la paritaria.